En el mundo hay más de 2.4 mil millones de personas que nunca han escuchado el nombre sobre todo nombre, el nombre en quien hay salvación, Jesús. Bienvenidos una vez más a su programa Dios habla hoy. Esperamos que juntos compartamos la palabra del Señor. Bienvenidos. Déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Muy buenos días a cada uno de ustedes, hermanos y amigos que nos están viendo en vía Facebook. Pues en esta mañana no estamos transmitiendo en Radio Nacoj por asuntos de mantenimiento, pero estamos aquí con ustedes en vía Facebook. Gracias por estar siempre en sintonía, ¿verdad? Por estar con nosotros en el programa de este momento, ¿verdad? Y también vamos a estar orando por cada uno de nosotros y ustedes y vamos a orar un momento con ustedes. Está juntamente conmigo hermano Felipe Sacul, está hermano Héctor, y gracias aquí pues vamos a estar transmitiendo en este momento en vía Facebook. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Te agradecemos, Señor, porque grande es tu misericordia, te agradecemos porque grande es tu bondad, te damos gracias porque a pesar de tantas cosas, Señor, humanas, siempre tu misericordia se resalta, tu amor es incomparable, Señor. Te agradecemos por esa misericordia, te agradecemos por esa bondad, Señor. Gracias en esta mañana. También te pedimos sabiduría, entendimiento, revelación en el conocimiento de tu palabra, Señor, para que juntos podamos comprender tus propósitos, tu buena voluntad, para poder servirte y darte siempre alabanzas y gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así en esta mañana, gracias por estar con nosotros y le dejo el tiempo a mis hermanos para que ellos puedan ya empezar con el tema que tenemos preparado para con ustedes. Así, gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Muy bien, agradecemos a Dios por la oportunidad, por el privilegio que Él nos da en esta preciosa hora de la mañana. Pues estamos aquí con ustedes tomando un breve tiempo para poder compartir la palabra del Señor en esta mañana. Saludos cordiales a todos los que nos están viendo y los que verán este programa que será retransmitido en YouTube. Pues ya queremos iniciar ya desde ya en esta mañana. Dios ha puesto en nuestro corazón poder hablar acerca de unos versículos del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y en esta mañana pues yo quisiera introducir y quisiera leer unos versículos en donde queremos centrarnos qué es lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana, pero luego nuestro hermano Héctor nos va a enriquecer un poquito más acerca del trasfondo de lo que vamos a tratar de hablar en esta mañana. Evangelio de Juan capítulo 5 del 39 al final, dice así la palabra del Señor. Lo leo honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así la palabra del Señor. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios dentro de ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre,
ustedes los reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Sin embargo, dice la palabra de sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, dice el Señor, porque él, refiriéndose a Moisés, escribió acerca de mí, pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? Así que en esta mañana nosotros queremos tomar un tiempo para hablar de nuestro Señor Jesucristo, cómo es que Él fue perseguido, fue a través de los fariseos, de los principales de Israel, y por qué ellos lo querían matar. Entonces, los versículos anteriores nosotros vemos que ellos se enojaron porque sanó a una persona en el día de reposo, y entonces trataron de matarle, buscaban la manera, y de hecho lograron matarlo. Ya si avanzamos en el Evangelio de Juan, nosotros podemos ver más adelante que sí lograron el objetivo de matar a nuestro Señor, pero aquí nuestro Señor estaba enseñando y seguía enseñándole a la gente, pero estaba condenando la actitud de los fariseos, porque en el versículo 39 claramente vemos que se refería a ellos cuando dice: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos nosotros que se podría interpretar de dos maneras este versículo, porque puede que el Señor Jesús esté diciendo a los judíos que escudriñen las escrituras, o bien puede ser que sencillamente está declarando el hecho de que ellos escudriñan las escrituras. Ellos se toman el tiempo para escudriñar las escrituras que tenían en las manos, pero ellos pensaban que con la mera posesión de tener esas escrituras, ellos obtenían vida eterna. Es posible que cualquier interpretación de este versículo, probablemente el Señor Jesús estaba meramente declarando el hecho de que los judíos escudriñaban las escrituras y creían que con ello estaban recibiendo vida eterna. Y esto se parece hoy en día. Ellos no se daban cuenta de que las escrituras, al anunciar el Mesías venidero, estaba en realidad hablándoles de Jesús. Es terrible pensar que los hombres con las escrituras en sus manos pudiesen ser tan ciegos, pero que era aún más injustificable que después de que el Señor Jesús les hablase de esta manera, siguiesen rehusando aceptar su mensaje, el mensaje de salvación. Observemos cuidadosamente lo que dice la Escritura. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas dice que ellas les dan vida eterna. Y hoy en día podemos ver cuánta gente vemos nosotros llevando las Escrituras. Quizás ni siquiera las estudia, pero con el hecho de llevar las escrituras piensan que bueno, yo soy salvo solo con el hecho de tener las escrituras, pero ni siquiera se toma el tiempo de estudiar, de meditar qué es lo que en realidad me está hablando el Señor. Entonces vemos nosotros aquí, eso era lo que ellos pensaban erróneamente, con tener las escrituras, con ser el pueblo de Dios, bueno, ya con esto nos salvamos, pero no es así. Jesús les estaba hablando y ellos, todo lo que ellos le decían, ellos rechazaron las enseñanzas de Jesús y jamás aceptaron las enseñanzas de Jesús, y por eso lo mataron. Bueno, Héctor.
Bueno, es un privilegio saludarles desde acá, de la casita de nuestro hermano Felipe Sacul en esta mañana. Pues les pedimos disculpas porque en realidad no pudimos transmitir desde la radio Nacoj en este día por el hecho de que están en mantenimiento y algunas otras cuestiones que están dándole al equipo. Pero en esta mañana estamos muy contentos, muy felices porque podemos transmitir desde acá. Yo sé que tal vez solo aquellas personas que tienen un acceso al internet, pues, pero esperemos en Dios de que la próxima semana podamos estar ya en Radio Comunitaria Nacoj. Bueno, venimos hablando sobre el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. En el trasfondo de este capítulo nosotros podemos ver que Jesús llega a Jerusalén. Él hace una serie de milagros y eso conlleva a que los líderes religiosos, los judíos llamados acá, le entraran en controversia con él. Y ya miramos cuestión de quién era él. Él muchas veces a él le decían que necesitaban él como que demostrarle a la gente quién era él. Pero en realidad en este capítulo 5 del versículo 31 en adelante miramos acá. Voy a posicionarme en la palabra del Señor en esta mañana. En el capítulo 5, versos, ya nuestros hermanos nos dieron el favor de hablar acerca de este trasfondo, pero en el versículo 31 en específico, él empieza dando una serie de pasos o una serie de cuestiones que él empieza a poner acá para establecer y ver quién era él. Como decía nuestro hermano Felipe hace un momento, no es que los judíos no supieran quién era él, sino que en ellos había algo que no aceptaban quién era él. Ese es un punto muy interesante, pues, porque en cierta manera reconocían la autoridad, la deidad de Cristo. Muchos de ellos lo reconocían, pero el problema que tenían ellos es que ellos tenían un obstinado corazón, un corazón duro, como ya lo leyó Oscar hace un momento, por la dureza del corazón de ellos, es que no llegaban a creer en las escrituras, porque las escrituras, según dice la palabra que acabamos de leer, esa escritura dan testimonio de Cristo. Pero Cristo empieza hablando en el versículo 31, si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Este verdadero no significa que su testimonio era falso, sino más bien un testimonio que no tenía validez, porque si estaba metido en un juicio necesitaba la presencia de 2 o 3 testigos para que su testimonio fuera valedero, ¿va? Entonces él no podía decirse a sí mismo quién era él o decir, mire, yo soy este personaje y todo, no, sino que él empieza a apelar sobre las cuestiones que dan testimonio acerca de él y empieza a hablar de esta manera y dice, bueno, tal vez ustedes no me van a creer si yo les digo que yo soy el Hijo de Dios, pero si ustedes no creen que yo soy eso, entonces tengo muchas evidencias para demostrarles que yo soy el Hijo de Dios, les decía a los judíos. Una de las cosas era el demostrar o que ellos vieran que él era el Hijo de Dios por las obras que él estaba haciendo, ¿va? Entonces, esto ya los judíos ya lo habían entendido, muchos de ellos sabían que las obras que Jesús hacía, hasta el mismo Nicodemo decía eso, ¿va? Cuando se acercó a Jesús en el capítulo 3, en el Evangelio de Juan, dice, Maestro, nadie hace esas cosas que tú haces, esas obras que tú haces, si no está Dios con él. Entonces,
Jesús apela a eso, ¿va? Ustedes no creen, si yo les digo con mis propias palabras que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Cristo, ustedes no me van a creer. Pero ustedes van a creer si ustedes miran las obras que yo hago. Y muchas personas reconocían, aún entre los mismos fariseos, que Jesús era el Cristo, pero el Hijo de Dios viviente, como lo describe Pedro en el capítulo 16, versículo 16 del Evangelio de Mateo. Dice, ¿quién dicen la gente que yo soy? Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, algunos otros dicen que eres un profeta, algunos otros dicen que eres Elías, el que resucitó. Pero ¿quién dicen ustedes? Allá los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Nosotros decimos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa conclusión habían llegado los discípulos a través de estar con el Señor Jesús durante 3 años de discipulado, más o menos por ahí. Ellos ya habían reconocido que verdaderamente Él era el Cristo. Y la gente en el capítulo 5 de Juan habían también de una cierta manera entendido que Jesús era el Cristo. Y mucho más cuando ellos se jactaban que Cristo era, que ellos eran conocedores de las Escrituras. Pues. No, Jesús aquí no está hablando de personas que no leían la Biblia, no hay personas que tal vez tenían la Biblia solamente tal vez como un escapulario, como una cosa ahí en su casa, pero que jamás la abrían. No, ellos escudriñaban las Escrituras y aparentemente creían que a través de las Escrituras iba a venir la salvación y la vida eterna. Pero lo que no querían aceptar es que Jesús era el camino a esa salvación. Lo que las Escrituras apuntalaban era a que el Mesías iba a venir y que Él iba a liberar, a salvar a su pueblo. Pero eso ellos en su obstinado corazón, porque ellos no querían creer en Jesús por las obras que Él hacía, Él no les daba lugar a que pudieran creer en esta palabra que ahorita estamos viendo en esta mañana. Entonces Jesús empieza a decirles, miren, ustedes pueden ver que yo soy verdadero, que mi testimonio es verdadero, lo que digo es la verdad por las obras que yo hago. Y Él empieza a declarar. Y otra de las cosas que dice, también hay otras personas que pueden dar testimonio de mí, y da la cuestión de Juan el Bautista acá también, ¿verdad? Y Juan el Bautista era alguien que dio testimonio de Jesús. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 3 de Mateo, dice, va a venir alguien después de mí que es más grande que yo, que no soy digno de desatar ni siquiera las cintas o las cintas de las sandalias de las cintas de sus sandalias que tiene en sus pies. Entonces, Juan el Bautista ya había dado un testimonio de Jesús, pero Jesús no se queda con eso nada más. No se queda con eso, sino que ahora va más allá apelando a las Escrituras. Y dice ya en lo que ya Felipe inició hoy en esta mañana, dice, el Padre, dice en el versículo 37, el Padre que me envió, Él ha dado testimonio acerca de mí, y nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, dice. Y el versículo 38, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque a quien Él envió, a este no creéis. O sea, ellos podían tener la Biblia, tenían abierta la palabra de Dios, escudriñaban la palabra de Dios, pero ellos, cuando dice aquí, no tenéis su palabra morando en vosotros, o permaneciendo en vosotros, no es que no entendían la palabra, no es que no comprendían que la palabra anunciaba a Cristo, sino más bien lo que no querían entender lo que no querían aceptar es el hecho de que al que tenían enfrente era el Cristo a quien las Escrituras apuntalaban. Eso es muy distinto, ¿va? Conocer las Escrituras y aceptar las Escrituras. Por eso dice acá, no tenéis la palabra morando en vosotros o permaneciendo en vosotros, porque no creéis. Dice, no creéis en el testimonio, ¿verdad? No creéis en el que me envió, y no creéis en que
en esa palabra que él ha dejado. Pues entonces él empieza a hablar de esto, pero yo voy a dejar un poquito más a nuestro hermano Felipe en esta mañana, porque yo sé que ya estamos empezando ya en el versículo 38, y yo sé que él tiene mucho que hablarnos en esta mañana, pero ya estamos definiendo acá que Jesús aquí empieza a darles una serie de enseñanza o a confrontar a aquellos líderes religiosos que, aunque escudriñaban la palabra de Dios, no tenían esa, ¿cómo decirlo? Aquello de querer recibir la palabra en su corazón. Y eso nos pasa a todos hoy en día también. Ya llegaremos a un punto de aplicaciones, pero vamos a continuar en esta mañana con nuestro hermano Felipe. Muy bien, agradecemos a todas las personas, a los hermanos que están viéndonos por la vía Facebook. Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de exponer su palabra, y queremos en esta mañana seguir hablando, empezando con el versículo 39. Examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros vimos en los versículos anteriores al 39 que el Padre es el que dio testimonio acerca de Jesús. Juan el Bautista, y más adelante podemos ver nosotros que Moisés dio testimonio acerca del Hijo de Dios. Hoy en día algunas personas quizás rechacen parte de las escrituras. Yo he escuchado de personas que han dicho, no, es que Dios es amor. No hablen del Antiguo Testamento, hablen mejor del Dios amoroso. Porque hay muchas sectas que yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos, y dicen y me preguntan, ¿qué piensa usted del Dios que envía a muchas personas al infierno? ¿Y no dice la Biblia que Dios es amor? Pero también dice que es fuego consumidor, que Él es justo y su justicia, Él demanda castigo para el pecado. Y si la Biblia dice que la humanidad es pecadora, pues el castigo que se merece es ir a la condenación eterna. Pero la única manera de que el hombre, la mujer se puede salvar es por medio del sacrificio de su Hijo amado Jesús. Y eso es lo que muchos rechazan. Vemos acá los fariseos. Ellos examinaban las escrituras porque ellos pensaban, con el hecho de tener las escrituras en sus manos, ellos tenían vida eterna. Pero no es así, sino que es obedecer las escrituras, hacer lo que ellas dicen. Examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Pero dice Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora el versículo 40 dice, no queréis venir a mí. Estoy leyendo una versión distinta a la tradicional, la versión 60. Ahorita estoy leyendo la versión Las Américas. No queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Esta otra versión dice, sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. ¿Cuántas personas hoy en día se niegan a aceptar las enseñanzas de Jesús y a aceptar el centro del evangelio, que es reconocer tus pecados, dejar la vida pasada y recibir esta enseñanza que Jesús es el Salvador y nadie más? No hay otro camino, no hay otro medio, no hay otra vía. Y eso es lo que ofrece día a día nuestro Señor Jesucristo, el reconocerle a Él como el único y suficiente Salvador. No hay nada más. Ellos, los judíos, no aceptaban a Jesús como el Salvador
por sus propios pecados. La dureza de su corazón era el que impedían que ellos se acercaran a él. Hoy en día se parece mucho porque la palabra de Dios se predica, se sigue predicando. Muchos entienden que Jesús es el Salvador, pero ¿qué es lo que los detiene? Hoy nos preguntamos, ¿qué es lo que detiene a una persona el entregarse a Jesús? Hoy podemos pensar, por ejemplo, en nuestro testimonio, podemos dar de que lo que nos detenía a nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros compadres, ¿quiénes? O sea, son los que detienen. Porque uno pensará, primero lo que se pone a pensar, ¿y qué dirá mi compadre? ¿Qué dirá mi mejor amigo? ¿Qué pensarán mis familiares si yo acepto el evangelio? Y eso es lo que detiene, al igual los fariseos, su religiosidad. Ellos se esmeraban en escudriñar las escrituras, pero el problema es que ellos no cumplían con las escrituras. Ellos sabían de los escritos de Moisés y ellos posiblemente podemos pensar que ellos sabían. Muchos de ellos supieron que el cumplimiento de la palabra, lo que escribieron los profetas, Moisés y todos los escritos del Antiguo Testamento, su cumplimiento era en nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos lo rechazaron por muchos obstáculos que quizás ya dimos varios ejemplos de ello. No hay nada que haga imposible el que podamos entrar a la vida eterna si nosotros estamos dispuestos a dejar todo hacia atrás y recibir ese mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece. Él nos ofrece perdón de pecados, vida eterna, salvación, pero solamente la hallamos en Él. Entonces estamos hablando de que las escrituras dan testimonio de Él. Los profetas, Moisés, el Padre mismo, como lo dice en versículos anteriores, dieron testimonio de Jesucristo como el Salvador. Juan el Bautista, como ya lo mencionó nuestro hermano Héctor, ellos estudiaban las escrituras, pero ellos no querían aceptar que el cumplimiento de la palabra fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, es una gran bendición meditar en la palabra de Dios. Como decía hermano Felipe, ahora un contraste a lo que estaba hablando hermano Felipe sobre las realidades. Muchos de ellos conocían la palabra de Dios, pero no la obedecían. Había otra parte que según ellos conocían bastante y que sí la obedecían, pero aquí Jesús les está hablando. Tomo la versión de las Américas en el verso 38 y 39 que dice, y su palabra dice, no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que Él envió. Hay una gran diferencia el tener la palabra. Yo ahora tengo la palabra en mis manos, que es la Biblia. Yo la tengo, usted lo puede tener, pero aquí el Señor está resaltando algo muy importante que dice acá en el verso 38. Dice, y su palabra no la tenéis morando en vosotros. Esa es la diferencia, de que la palabra tenía que morar dentro de nosotros. Tenía que morar dentro del ser humano. Entonces hay una gran diferencia en tener la Biblia y tenerlo en la mente, porque ellos no solo se caracterizaban de que no sabían, sino que ellos se caracterizaban de que sabían la Biblia, la conocían la Biblia. No solo la conocían, sino que también dice el verso 39, dice, examináis las escrituras. Una de las cosas que ellos hacían, examinaban las escrituras. También al decir pecado, ellos sabían qué era pecado,
pero en su conciencia ellos sabían las escrituras, examinaban las escrituras, pero no lo tenían en el corazón. Porque otros meditaban, nosotros sabemos las escrituras, nosotros estamos bien con Dios, nosotros sí no nos juntamos con las personas, no nos juntamos con ciertas personas, estamos con nuestro grupo X y no nos juntamos con las personas. Bueno, ellos son pobres, son vagabundos, ellos no obedecen a Dios, y tantas cosas. Usted se recuerda cuando el Señor Jesús estaba diciendo el modelo de oración. Había un publicano y había un fariseo. Había uno que decía en su oración, decía: Señor, gracias porque no soy como ese pecador. Gracias, Señor, porque no soy como ese publicano. Gracias, Señor, porque yo no soy como él. Yo doy mis diezmos, yo llego puntual, yo llego todos los días de servicio, yo hago ayunos, yo hago oración. Él conocía eso. Las escrituras hablaban de la adoración, hablaban del ayuno, hablaban de los diezmos, hablaba de tantas cosas. Pero él tenía ese pensamiento en sí examinado, pero en la mente, porque muchas veces nosotros examinamos las cosas con la mente, pero no lo tenemos en el corazón. Una cosa que more en nuestro corazón, que haga vida en nuestro corazón, porque solo la palabra de Dios que puede cambiar nuestro corazón. Pero ¿qué estaba pasando con este fariseo cuando él oraba así? Pero a la par había otro pecador publicano, oraba de esta manera: Señor, yo no soy digno ni siquiera de levantar mi rostro hacia el cielo a ti, porque soy pecador, Señor. He pecado, he ofendido. Tus escrituras dicen esto, pero yo he tergiversado. Tu palabra dice esto, pero yo no he obedecido. Alguien que reconoció la decadencia de su ser, alguien que reconoció la pobreza espiritual que tenía, alguien que reconoció cómo era su circunstancia en ese momento y estaba orando a Dios así: Señor, que aún no soy digno de recibir misericordia de ti, pero si tú quieres, aquí estoy, Señor. Hazme conmigo lo que tú quieras. Ten misericordia de mí. Y Jesús preguntó a la gente: ¿quién de estos dos salió perdonado y santificado? Justificado. Todos preguntaron, todos se hacían esta pregunta, ¿verdad? Entonces ahí vemos pues las dos formas. Una cosa que tengamos la Biblia, amigo querido, amiga, señora, señor, tú que me estás viendo, posiblemente tú tienes una palabra, una Biblia en tus manos, pero la pregunta es: ¿mora en tu corazón? ¿Has creído, recibido a Cristo de verdad en tu corazón? Porque Cristo es la palabra. Cristo es el verbo, la palabra del Dios viviente. Cristo es la palabra que debe de morar, reinar en nuestro corazón para que haya un cambio de vida. Como decía nuestro hermano Felipe, no es Dios quien manda al ser humano al infierno, sino que se va con su propia decisión, con el hecho de negar, con el hecho de hacer un lado la palabra de Dios, quien es Cristo vivo, morando en cada corazón del creyente. El rechazar a Cristo, nosotros mismos nos estamos condenando, porque Cristo no es una religión, es una relación viva, es algo vivo morando en cada corazón, donde no está encerrado en cuatro paredes, sino que está vivo y sigue cambiando vidas, sigue haciendo grandes cosas. Yo no te vengo a decir tantas cosas. Si aquí en Xenacoj nos conocemos, si aquí en Xenacoj usted y yo nos conocemos, pero por la gracia de Dios ha hecho morada en mí, y Dios quiera que
Dios cambie tu vida, Dios quiera que cambie tu corazón, ¿verdad? De esta manera dice, examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ella tenéis la vida. Pero dice otra cosa, ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras, dice, dan testimonio, hablan del Cristo que vendría, hablan del ungido, hablan del príncipe de paz, hablan de este hombre que iba a venir con esa calidad, con esa presencia, con ese espíritu de Dios que iba a venir. Pero muchos no lo conocían porque solo miraban al exterior, miraban como un ser humano normal, pero no sabían que ahí estaba la misericordia de Dios, la bondad de Dios, el regalo de Dios, el verbo que iba a quitar el pecado, ese sacrificio. Por eso, al creer en ese sacrificio, nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Pero dejo el tiempo con mi hermano Héctor para que nos amplíe. Bueno, en esta mañana 3 versículos muy importantes que estamos viendo ahora. Versículo 38, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque a quien él envió, a este vosotros no creéis. Bueno, ya lo hablamos. En el versículo 39, y es aquí donde ya entramos a la cuestión de las aplicaciones ya, ¿verdad? Dice, escudriñad ustedes escudriñan las escrituras. O puedan ser que ustedes, puede ser un mandato, pero no es en sí, no es mandato acá, sino que dice, escudriñáis, ustedes lo hacen, ya es un hecho, porque ellos tenían esa costumbre de leer la palabra de Dios, ¿sí? Entonces aquí, escudriñáis las escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna. ¿Eso es cierto, hermanos, o es mentiras? Es cierto. En las escrituras encontramos la vida eterna. ¿Qué dicen ustedes? Los que nos están viendo por Facebook, ¿qué dirán ustedes? ¿En las escrituras encontramos nosotros la vida eterna? Ahí en la Biblia dice la forma en que nosotros podemos llegar a la vida eterna. Claro que sí. Ahí dice. Ahí dice, ahí está la palabra. Dios lo dijo para que nosotros pudiéramos entenderlo. Eso es lo que Él quiere, pues. Él quiere que nosotros entendamos lo que la Biblia nos dice, su revelación, su palabra nos dice de cómo podemos entender o llegar a tener esa vida eterna. Y el Señor Jesucristo les dice eso a ellos. Ustedes escudriñan las escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna. Algo correcto que estaban haciendo ellos, pues, ¿verdad? Algo correcto que estaban haciendo ellos. Pero la segunda parte del versículo dice acá, dice que, y ellas son las que dan testimonio de mí. Querido amigo, mis hermanos que están acá presentes y los que nos están viendo a través de las redes sociales, quiero decirles que la Biblia así nos ha sido dejada para que nosotros entendamos que Jesucristo es el camino a la vida eterna. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo acá. ¿Tienes una Biblia en casa? Perfecto. Si las escudriñas, perfecto. Pero lo que les estaba pasando a los fariseos y a todos estos grandes líderes religiosos, que ellos escudriñaban la palabra, pero no eran capaces de retener o que permaneciera esa palabra en ellos para descubrir que a través de Jesucristo era la vida eterna. Era simple y sencillo, aunque muchos de ellos sabían y conocían y entendían que Jesucristo era el de la vida eterna acá. Y por eso Él dice acá en esta mañana, en su palabra, dice, ustedes tienen escudriñan las escrituras porque creen que en ellas tiene vida eterna. Claro, y así es. Pero la contraparte de ese versículo les dice el Señor Jesús a ellos, pero la Biblia habla de mí.
La Biblia da testimonio de mi persona. Entonces, lo que les estaba diciendo a los fariseos, a aquellas personas religiosas que ya leían las escrituras, es que entendieran que Jesucristo era el camino que Dios había establecido para que llegaran a la vida eterna. Simple. Dice acá la palabra de Dios, tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero aquí en el verso 40 es la actitud de las personas que en aquel tiempo fueron y en este tiempo es. Porque una cosa es que sepas que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero otra cosa es que lo aceptes en tu corazón y vivas para Cristo, reconociéndolo como tu Señor y Salvador. Yo lo puedo saber, pero acá no es solamente un saber, sino es más un retener, como lo decía Oscar. Retener esa palabra, pero retener la palabra no quiere decir nada más lo tengo en un conocimiento nada más en el cerebro, sino lo voy a aceptar de todo corazón. Y eso es lo que no tenían los fariseos. Y eso es lo que no tenían estos grandes líderes religiosos. Porque aunque miraban a Cristo haciendo las buenas obras que él hacía, porque en el capítulo 5 él acababa de levantar a un paralítico, acababa de sanar también a una persona que era ciego de nacimiento, pero la gente, en lugar de ver que eso eran unas cosas maravillosas, que lo describían a él en el capítulo 61 de Isaías, dice que él iba a venir para eso. Entonces las escrituras daban testimonio de Cristo, de que él iba a venir a hacer esas buenas obras, pero nunca lo creyeron. Entonces, aunque lo habían escudriñado, aunque lo habían leído, las personas, estos grandes líderes religiosos, no estaban dispuestos a aceptar que al que tenían enfrente era el Cristo de las profecías, el Mesías de las profecías. Pero entonces, una cosa es entender, una cosa es aceptar a Cristo también. Reconocerlo a Él, que Él es el Mesías que de las Santas Escrituras. Eso te va a llevar y te va a conducir a la vida eterna. Ellos ya habían llegado a una conclusión de que las Escrituras estaban para conducirlos a la vida eterna, pero ellos sabían también de cierta manera de que era el Mesías el que los iba a llevar y los iba a conducir a esa vida eterna, a esa entrada al reino de los cielos, pero ellos no estaban dispuestos a aceptar que al que tenían enfrente era ese enviado por Dios, porque el versículo 40 dice acá, es hasta en signo de admiración, está en mi versión acá, y dice, y no queréis venir a mí para tener vida, dice. O sea, ellos ya lo habían entendido, ya habían captado el mensaje, ya sabían que necesitaban a Jesús en su corazón, pero no querían ir a Jesús. ¿Cuántas personas hay así hoy en día? Como decía Felipe, ¿va? Las tradiciones, mi compadre, mi comadre, mi aquí, mi allá, tantos pretextos, estamos llenos de pretextos. ¿Por qué? Porque no queremos dejar nuestra tradición, no queremos, sabemos que las escrituras nos enfocan a Cristo, sabemos que la salvación viene a través de Jesucristo, pero nos aferramos a una religión o a un sistema o a algo ahí que no nos deja ver a Jesucristo en las escrituras, tal y como les estaba pasando a estas personas en el ámbito de Jesús. Voy a dejar tiempo, hermano Felipe, también en esta mañana. Felipe, el tiempo es tuyo. Gracias, hermano Héctor. Vemos muy interesante la palabra de Dios en esta mañana, y donde queremos enfatizar nosotros es el versículo 39. Ustedes estudian las escrituras a fondo, dice. Hoy en día hay muchas personas que ni siquiera la estudian a fondo. Lo llevan como un adorno, quizás. Yo he visto algunas casas la tienen como amuleto, porque creen que con tener las escrituras hay una protección ahí. Hay una protección, que el mal no entra. Así. Le ponen cosas ahí, pero no es eso.
ellos estudiaban las escrituras a fondo porque pensaban que con ellas ellos obtenían la vida eterna. Pero si vemos los versículos anteriores, dice el Padre, el versículo 37, y el Padre mismo quien me envió, dijo Jesús, o lo sigue diciendo, ha dado testimonio de mí. O sea, Dios es el que habló acerca de su Hijo. Pero dice, es interesante ver cuando dice, ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara. Está hablando en lo espiritual. Oír la voz es escuchar y obedecerle. Pero en lo que estaba hablando hermano Oscar, y no tienen su mensaje en el corazón. No cabe, porque pueden escucharlo, hablemos físicamente, pero hasta ahí, y no se guarda en el corazón. Por eso dice el versículo 38, y no tienen su mensaje en el corazón, o sea, no tienen el mensaje de Cristo en el corazón, porque oyen y no le ponen importancia, y esto pasó, como dice alguien, entró por aquí y salió por aquí, y no lo guardaron. Pero ¿por qué? ¿Por qué no tenían ese mensaje? ¿Por qué no se guardaba ese mensaje en su corazón? Porque dice la segunda parte en el versículo 38, porque no creen en mí. Dice que soy a quien el Padre les ha enviado. ¿Cuánta gente, como lo decimos hoy, tiene una Biblia, lleva su Biblia, pero no tienen guardado el mensaje de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué no lo guardan? Sencillamente porque rechazan el mensaje, porque no aceptan que Jesús es el Salvador, sino que buscan otros medios, otras formas de salvarse. Cuanto la Escritura nos enseña que el único medio de salvación es su Hijo amado, Cristo Jesús. Él es el Salvador. No tienen su mensaje en el corazón, como dice el versículo 38, porque no creen. Porque no creen, rechazan. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero dice, pero las Escrituras me señalan a mí, dice. Ahora el versículo 40, sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Cuando nosotros recibimos el mensaje de salvación, cuando nosotros no rechazamos el mensaje de salvación, nosotros guardamos en nuestro corazón y nosotros recibimos ese mensaje. El versículo 41, la aprobación de ustedes no significa nada para mí. ¿Pero por qué? Los judíos no querían venir a Cristo para que tuviesen vida. La verdadera razón por la que la gente hoy en día no acepta al Salvador no es que no pueda comprender el Evangelio, ni encuentre posible creer que Jesús es el Salvador. No hay nada en el Señor Jesús que haga imposible confiar en Él. Es la propia voluntad del hombre. No quiere. El hombre ama sus pecados. Esa es la explicación que nosotros podemos hallar. Ama sus pecados, pero ¿será que es cierto que la gente ama sus pecados? Por supuesto. No quiere dejar atrás toda esa carga que representa el pecado. Ya enumeramos tantas cosas que impiden que acepten el mensaje del Señor. No quieren abandonar sus malos caminos, porque reconocer que cuando yo acepte al Señor Jesús, ya las cosas viejas se quedarán atrás. Ya es una nueva vida en Cristo Jesús. Ya no más en las andanzas. Porque a mucha gente le gusta las parrandas. A mucha gente quizás les gusta, hay muchas cosas pero en el Señor Jesús ya es una nueva vida. Todo se queda atrás. Pero esto impide
que acepten el mensaje del Señor, así como los fariseos. Ellos no aceptaban porque ellos se sentían bien con lo que ellos hacían y no quisieron aceptar el mensaje de Jesús. Dice, porque sé que no tienen el amor de Dios dentro de ustedes, dice el versículo 42. Y eso era una evidencia por qué es que ellos rechazaron a Jesús. El rechazo No del creían hombre. en la palabra. Sí, el rechazo del hombre de recibir al Hijo de Dios como Salvador. Vemos nosotros que estos hombres no tenían el amor de Dios dentro de ellos. Es decir, ellos se amaban a sí mismos, amaban lo que ellos hacían, pero rechazaban lo que Jesús estaba diciéndoles. Si ellos hubieran amado a Dios, habrían recibido el mensaje de Cristo. Habían recibido, al contrario de rechazarlo. Y hoy en día lo mismo. Tanta gente que vemos nosotros que quizás lee su Biblia, lleva su Biblia, va a una iglesia, pero no. Amo a Dios, dicen. Sí, aquí y muchos allá. dicen que- Claro. Y claro, creen servirle a Dios, pues, pero cuando les hablas a Jesús, de Jesús, necesitas creer en Jesús. ahí es donde se topan. Si de verdad ellos tuvieran el amor de Dios en su corazón, pues aceptarían el mensaje de Cristo. Pero como no mora el amor, no mora la palabra de Dios en ellos, ¿por qué? Porque los rechazaron. Esto muestra la absoluta falta de amor de Dios. Eso es lo que estaba sucediendo con ellos, ¿verdad? Porque sí sabían y entendían que las escrituras apuntalaban a Cristo, Así pero es. no lo estaban, ellos no tenían la mínima intención de reconocerlo como el Cristo. Solo quiero terminar con el versículo 44, hermano Héctor. Dale. Dice, ya después de hablar los versículos 39, 40 al 43, el versículo 44, en esta versión dice, con razón, dice, les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que viene del Dios único. Aquí el Señor da otra razón del rechazo del pueblo judío para aceptar a Jesús como el Salvador. Estaban más interesados en la aprobación de sus semejantes que en la aprobación de Dios. O sea, ellos querían, con que Oscar me diga, está bien lo que estás haciendo, con que mis padres, mis amigos digan, está bien lo que estás haciendo. Dios quiere eso. Eso es Qué lo que chulo, Dios quiere. Oscar. Dios quiere eso. Ellos tenían miedo del qué dirán, lo que dije hace un rato. Ellos tenían miedo. ¿Qué dirían sus amigos si abandonan el judaísmo? Con razón les cuesta creer, dice esta versión, no sé qué dice tu versión, pero la versión traducción viviente dice, con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene de Dios. Ellos tenían miedo de el qué dirán sus amigos si abandonan el judaísmo, pero hoy en día, si esto lo aplicamos, mucha gente hoy en día tiene miedo de abandonar a sus amigos, a sus familiares. Con razón dijo Jesús que el que quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tiene que amar por sobre todas las cosas a Jesús. O sea, el que no ame menos, no quiero usar esta palabra aborrecer, el que no ame menos a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus riquezas, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo, dice Jesús. Ellos no estaban dispuestos a soportar las burlas, porque ser un cristiano, no creas que la gente, qué calidad que ahora sos cristiano. No, ahora es así, ahora es así. Ellos no querían soportar eso. Cuando una persona tiene miedo de lo que otros puedan decir o hacer, Más que no todo, pueden ser salvos. Aquí se está enfocando a los líderes, ¿verdad, hermano Sí. Felipe? Porque ellos entendían que Jesús era el Cristo, pero no estaban dispuestos a dejar. Por eso Nicodemo, ¿por qué llegó de noche con Jesús? Llegó a escondidas. Escondiditas llegó él. Bueno, dale ahí, hermano. Yo creo que- No, dale, seguí solo.
No, la pregunta es ¿por qué Nicodemo llegó de noche? Ajá. Bueno, él te estaba reservando en algunos puntos, ¿verdad, Oscar? ¿Qué opinas vos ahí? Pero eso Sí. también, fíjate que quiero compartirles esto, hermanos y amigos que nos están viendo. El primer día que yo llegué a la iglesia, porque antes de llegar el primer día a la iglesia, había un deseo en mi corazón, había un deseo, tenía todo en la vida, pero hacía falta algo, decía yo. Y llegué a la conclusión de que lo que me hacía falta era a mi Señor y Salvador. Amén. Y el día que decidí ir, no hallaba cómo ir, decía. O sea, les comparto ¿Voy esto. o no voy? ¿Voy o no voy? Voy o no voy. Y una de las cosas, uno de los deseos que yo tenía era, ¿cómo es que si pudiera disfrazarme, decía yo? Que nadie me viera Te cae entrar. Halloween. O sea, la idea es que no quería que me viera la gente. Que no me viera la gente, porque ¿qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mis vecinos? ¿Qué dirán mis padres? ¿Qué dirá? O sea, todo eso pasaba en mi mente. ¿De qué manera podía yo llegar sin que la gente me viera? Si hubiera una manera de disfrazarme, que la gente no me viera. Y eso era lo que en parte como que me detenía, pero Dios, que es tan poderoso, que rompió toda cadena, todo ese miedo, toda esa vergüenza, y me llevó a sus pies. Pero esa es la pura necesidad que tenías, porque no habías escudriñado las escrituras, no sabías quién era el Cristo, ¿va? En cambio, en esta cuestión, ellos sabían a plenitud que todas las escrituras del Antiguo Testamento apuntalaban a Cristo, pero ellos no estaban dispuestos a aceptarlo. Pero yo igual sabía. ¿Cuántas personas hay hoy aquí que saben que necesitan a Jesucristo como su único, suficiente Salvador, pero no lo hacen? ¿Pero qué los detiene? Esa es la pregunta. ¿Qué es Porque lo los que- detuvo los fariseos, no tienen morando. Perdón, Oscar. Yo quiero- Yo quiero participar. Sí, y es una de las cosas que estábamos viendo aquí, hermano Felipe, hermano Héctor, y con ustedes. Hoy estamos conociendo a Dios, pero ¿por medio qué? Por las escrituras. Estamos leyendo o conociendo por medio de las escrituras. Algo que también hacían los judíos, el judaísmo y también los fariseos, porque el judaísmo es una forma de vida que ellos tenían. Pero dentro del judaísmo había muchos grupos, los fariseos, saduceos, etcétera, tantas cosas. Hoy en día sucede lo mismo. ¿Cuánta gente nosotros hemos escuchado? Yo creo en Dios, he creído en Dios, pero ¿por qué ha creído Dios? Más de alguna escritura de la Biblia ha escuchado, o más de alguien, o la mayoría tiene una Biblia en casa. Más de alguna vez lo ha leído o lo ha medio leído, unos cuantos pasajes, pero sabe que existe un Dios. La diferencia de mucha gente es que muchos creen en Dios, pero conforme a la expectativa de uno mismo, no conforme a las escrituras. Por eso la Biblia dice aquí, vemos de que las escrituras hablan de mí. Esa es la diferencia, de que las escrituras, todas las escrituras apuntaban a Cristo y hablaban acerca del carácter de aquel que iba a venir. Uno era Salvador, otro era Salvador, misericordioso, amoroso, bondadoso. Y todas estas características se mostraban a la palabra, pero también había otra característica, que también era justiciero, era justo. Él venía a cumplir, venía con la cabalidad de la palabra. Si la palabra demandaba algo, él venía a cumplirla, porque muchas veces él vino con ese propósito de cumplir la palabra de Dios. ¿Por qué dice aquí que vemos en el verso 39? Ustedes examinan las escrituras, vosotros pensáis que en ellas tienen vida y está bien. Ellas son las que hablan de mí, dice el verso 40, y no quieren venir a mí porque
Y dice, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Primero les dijo que las escrituras, ustedes escudriñan las escrituras, saben que ahí está la vida eterna. Y ahora no quieren venir a mí, no quieren creer en mí, dice aquí, para que tengan vida. ¿Por qué? Porque el único que puede otorgar vida es Cristo. Él es la palabra. Él es el único que puede otorgarte vida eterna. En otras palabras, Él es la puerta para que tú entres en la vida eterna, una eternidad, una vivencia eterna en Dios con Cristo. Él es la puerta. Y Jesús dijo, yo soy el camino y nadie puede venir a Dios si no fuera por mí. ¿Por qué? Porque Él era la vida, Él es la vida, de Él mana la vida, es decir, de Él fluye la vida eterna. Todo lo que Dios nos ofrece, debe de haber un medio, y el medio que Dios nos dio para tener esa vida eterna, porque aquí dice, dice aquí el verso 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Les estaba diciendo, yo ya les mostré, las escrituras hablan de mí, y ustedes ven que en las escrituras ahí está la vida eterna, pero ustedes no quieren venir a mí porque para que tengan vida. Ahí estaba el Cristo ofreciendo vida, pero no querían. ¿Por qué? Porque ellos creían que ya tenían vida eterna. Ellos creían que ya tenían la aprobación de Dios, pero la única aprobación de Dios es lo que Dios nos da en Cristo Jesús. Bueno, en esta hora de la mañana es un privilegio estar ante esta cámara, ante ustedes. Queremos desearles una hermosa mañana acá, que las bendiciones de parte de nuestro Dios estén en la vida de cada uno de ustedes. Es un privilegio poder dirigirnos a ustedes. Es algo contradictorio lo que miramos acá, porque dice que los judíos tenían ese amor hacia la lectura de la palabra, ¿sí? Querían escudriñar la palabra de Dios, querían llegar a entender más a dónde apuntalaba del Mesías, porque las escrituras decían que iba a venir el Mesías y que eso lo entendían ellos plenamente, porque cuando a Herodes les hizo la pregunta a los judíos, ¿de dónde vendrá el Mesías? No, tiene que venir de Belén. Entonces, o sea, ellos estaban esperando al Cristo de la gloria. Habían escudriñado las escrituras y sabían de que iba a venir alguien a salvar al pueblo. Lo conocían plenamente, pues. Y escudriñaban constantemente y hacían ese proceso. Y Jesús, cuando ya estaba en su ministerio, les dice a ellos, bueno, ustedes dicen y piensan que las escrituras tienen vida. Es cierto, pero la forma, parafraseando, Jesús les estaba diciendo, yo les estoy diciendo que yo soy el que da la vida, como decía hermano Oscar, ¿va? Yo soy el único que puede darles la vida eterna. Entonces, pero no quieren venir a mí. Y ese es el punto interesante hoy en día. En la actualidad, muchas personas tienen la Biblia en su casa y la leen, pero no encuentran a Jesucristo en ella. Ese es el punto. Utilizan la Biblia para, tal vez, hasta para meterse a las camionetas para ir a pedir dinero, pero no encuentran a Jesucristo en ella, jamás. Quiero decirles, queridos amigos, en esta hora de la mañana, la Biblia primariamente Dios nos la dejó a nosotros para que descubramos a Jesucristo en ella. Y que descubriendo, porque por ejemplo el Evangelio de Juan dice, estas cosas se escribieron para que creáis en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, dice. O sea, esta palabra nos viene a dar a nosotros, nos viene a enseñar
que Dios ha sido bueno, que Dios quiere que nosotros lleguemos a la vida eterna, pero la única forma que nosotros podamos llegar a la vida eterna es reconociendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esto conlleva muchas cosas también, ¿verdad? Como les dije, no solo es un intelecto nada más, no es algo nada más que nosotros digamos, bueno, aquí ya lo entendí y ya ahorita ya soy salvo. No, sino hay que reconocerlo en tu vida y retenerlo en tu vida. Eso es lo más importante. Pero eso va a requerir muchas cosas de nuestra, como decía hermano Felipe, ¿va? Eso va a traer el que tú reconozcas a Jesucristo en tu vida. Eso le va a caer mal a muchas personas, máxime las que ya tienen una religión formada. Porque a eso le costó a Nicodemo, a José de Arimatea. Si Pablo no hubiera tenido ese encuentro personal con Cristo, Pablo era uno de los que también estaba en contra del cristianismo, pero llegó el momento en que tuvo que entregar su vida, tuvo que salir de la religión, tuvo que dejar ese sistema religioso que había sido establecido hasta que llegara a Cristo, pues. Porque podemos hablar del judaísmo, de los ritos de Moisés y todo, fueron establecidos hasta Cristo nada más. Ya después de eso, ya ellos tenían que hacer esa transición de pasar del judaísmo al cristianismo para llegar a obtener la vida eterna. Lamentablemente ellos no, muchos de ellos por su obstinado corazón no lo pudieron hacer. No es que no entendían las escrituras, entendían y lo reconocían, como ya dijimos, como en el caso de Nicodemo, en el caso de José de Arimatea y muchos otros que, como ejemplo, en el capítulo 8 de Juan, da un testimonio de que muchos líderes fueron y aceptaron a Cristo en su corazón y lo reconocieron. Pero Jesús le dijo, ustedes no van a llegar a ser mis discípulos si no van a seguir mis enseñanzas. Y les dijo, Señor Jesús, ¿seréis verdaderamente libres? Sí, ustedes van a seguir mis enseñanzas. Y ellos automáticamente, eso fue algo que topó contra su mente y todo. Nosotros no somos esclavos, nosotros no somos pecadores, nosotros no somos fornicarios, nosotros no somos aquí tanto, porque eso es lo que hace la mente religiosa, pues, que no te hace descubrir a Jesús en las escrituras. Hoy, si hay Biblias, lamentablemente la gente está utilizando las Biblias para otras cosas, pero menos para descubrir a Jesús en ellas. En esta está la vida, queridos amigos. En la Biblia dice la forma que nosotros podemos llegar a la vida eterna. Entonces, valoremos la palabra del Señor y que Dios nos bendiga en esta hora. Voy a dejar tiempo final a mis hermanos para que puedan despedirse. Tenemos también ya una visita muy agradable con nosotros hoy en esta mañana. Está nuestro hermano Beto, tal vez va a querer saludar un poco también. Vamos a dejar tiempo, hermano Felipe, para un tiempo final acá. Hermano Felipe. Muy bien. Gracias, hermano Héctor. Dice la palabra de Dios, me quedé en el versículo 44. Les gusta alabarse unos a otros, pero no buscan la alabanza de Dios. Entonces, ¿cómo van a creer? Dijimos que ellos más se preocupaban porque la gente diga, la que religioso es, la que cristianazo es. Pero si Dios no lo aprueba, a ellos no les importaba eso. Entonces ellos, eso era lo que les gustaba y lo hacían. Pero lamentablemente no es lo que Dios aprueba. Y hoy en día es lo mismo. Con que la gente me diga que ahí estás bien en la religión, ahí estás bien con lo que haces, con que no te contradigan, te conformas con eso. Y esa es una manera de rechazar la invitación de Jesucristo. Cristo sigue invitando hoy en día. La palabra se sigue predicando y el mensaje siempre es esto: que Jesucristo llama al arrepentimiento, llama a la conversión, llama
para que usted reconozca que es pecador, que necesita de un Salvador, y el Salvador es Cristo Jesús, nadie más. Pero cuánta gente hoy en día, por tantas cosas que le atan, prefiere rechazar la invitación de Cristo Jesús y seguir como está. Pero ya el versículo 45 dice: no piensen que yo soy el que los va a acusar delante del Padre, pues quien los acuse será Moisés, dice esta versión, en el que ustedes tienen puesta su esperanza. Ahí claramente Jesús les empieza a hablar: ustedes escudrían las escrituras, ahí ellos dan testimonio de mí, pero ustedes rechazan lo que ellos escribieron de mí, y no voy a ser yo quien los va a acusar, va a ser las escrituras en donde ustedes tienen su esperanza. Hoy en día lo mismo. Hay mucha gente que lee la Biblia y ha encontrado y sabe que Jesús es el Salvador, sin embargo lo sigue rechazando. Pero no vamos a ser nosotros los que les estamos acusando, ni va a ser Jesús, va a ser su palabra. No habrá pretexto aquel día cuando usted se presente delante de Dios, cuando sea juzgado: yo nunca supe. Bien, la palabra de Dios se predicó, se sigue predicando, y la predicación es: Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Cristo Jesús. Haga lo que haga, usted nunca jamás va a llegar a Dios Padre si rechaza el medio de salvación que es Cristo Jesús. O sea, la palabra de Dios es quien lo va a acusar delante del Padre. Versículo 46: si realmente creyeran a Moisés, también me creerían a mí, porque Moisés escribió acerca de mí. Si realmente creyeran en la palabra de Dios, creerían en Jesucristo como Salvador. Pero el versículo 47: pero si ustedes no creen en lo que Él escribió, ¿cómo van a creer en lo que yo digo? O sea, si nunca van a creer lo que las Escrituras dicen, jamás van a creer en Jesucristo como Salvador. Le puede creer las enseñanzas de muchos falsos que enseñan otras cosas y hacen a un lado a Jesucristo, cuando el Evangelio se centra en las Escrituras, o sea, se centra en Jesucristo como el Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual puede el hombre ser salvo. Solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna, en nadie más. Así que esta es una oportunidad para usted que nos está escuchando, nos está viendo, para que usted escudriñe las Escrituras y le crea. No basta con leer la Biblia y que usted crea lo que usted quiera creer, sino que crea lo que las Escrituras enseñan, que Jesucristo es el Salvador y no hay otro medio de salvación. Que el Señor los bendiga. Amén. Hay una promesa de la palabra del Señor que nos dice aquí en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 1, dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, no las hubiera dicho, porque voy a preparar lugar para vosotros. La palabra del Señor nos brinda esta promesa a través de nuestro Señor Jesucristo, donde nos habla lo que decía hermano Felipe, que el Señor Jesús quiere que nosotros seamos salvos, y no hay forma de encontrar la salvación más que conocerlo a Él como nuestro único Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces, nosotros como personas, nosotros necesitamos en primer lugar reconocer que necesitamos de Dios, que lo necesitamos en nuestra vida, porque sin Dios la persona no tiene sentido en su vida. Perdemos el tiempo, hacemos muchas cosas, y la palabra del Señor dice que todo lo que nosotros sembráramos, eso vamos a cosechar. Entonces nosotros tenemos que creer, hermanos, y los que nos están viendo en esta mañana, creamos en Dios y que lo necesitamos en nuestra vida. Y cuando sabemos y reconocemos eso, vamos a ver que tenemos que reconocer también que somos pecadores, y por lo cual
necesitamos un Salvador y ese es nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual nosotros tenemos que acercarnos a Él y reconocer lo que es el único Señor y Salvador de nuestra vida. Así que como lo decían los hermanos, queremos siempre hacerles la invitación. Los hermanos están siempre predicando la palabra del Señor los días viernes, ¿verdad? A través de la radio Nacoj y a través de esta plataforma que ellos están transmitiendo. Y también siempre los escuchamos en Ishimche. 97.5. 97.5 De 7 a 8. de 7 a 8 de la Sábados. mañana, el día sábados, así que los esperamos siempre para que puedan sintonizarnos y creemos, hermanos, que hoy los que nos están viendo queremos dejarles esta palabra. La palabra del Señor dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que decía hermano Felipe, entonces creemos firmemente que esa es una promesa para nosotros. Que el Señor lo bendiga en esta mañana, y todavía tiene hermano Oscar, tiene tiempo todavía. Amén. Amén, hermanos. De esta forma hemos llegado al final del programa. Esperamos en Dios estar la próxima semana, si así el Señor lo permite. Bendiciones a cada uno de ustedes. Hemos estado con ustedes, hermano Héctor Bacajol, Humberto Bacajol, Felipe Sacul y su servidor Oscar Cian. Para nosotros fue un privilegio. Que el Señor los bendiga. Muchísimas gracias. Bendiciones.